Nosotros volvemos a estudios porque, como les informaba, ya tenemos visita. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, una votación en la Asamblea General de la ONU, en este caso el epicentro del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Argentina, que votó coherente con su posición histórica, pero que no le gustó al gobierno de Javier Milei cuál fue la postura de nuestro Estado Nacional, y le costó el cargo a Diana Mondino. Hay motivos políticos de fondo también que van mucho más allá de eso, pero vamos a ver qué es lo que significa lo que ha ocurrido ayer. También vamos a aprovechar porque ya va a finalizar las elecciones en los Estados Unidos, la principal potencia mundial. Obviamente que los ojos están puestos allí para saber quién va a ser el próximo presidente. Hemos invitado a Javier Luna Pastore, abogado especializado en Derecho Internacional. Javier, gracias por venir. Julián, perdón, te cambié el nombre. No, Te cambié el nombre, perdón. muchas gracias a vos por invitarme. Siempre un placer estar acá. Bueno, vamos por parte. A lo que fue la votación ayer, la Asamblea General de la ONU, 187 votos a favor de pedirle a Estados Unidos que retire el bloqueo, solamente 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel. Se enojó Javier Milei porque Cancillería mandó a votar otra cosa según el pensamiento ideológico del presidente, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que el posicionamiento de la Argentina es histórico al respecto y tiene que ver no tanto con un posicionamiento a favor de Cuba, sino más bien un posicionamiento a favor del respeto de de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, que establece que las medidas de fuerza que se establecen a cierto país deberían ser establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de tomar ese tipo de medidas. El bloqueo en este caso está, el enforcement del mismo se basa en una ley norteamericana que implica este bloqueo y que implica ciertas restricciones económicas para Cuba y para su desarrollo. El, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota a favor de que esa ley deje de aplicarse unilateralmente por parte de los Estados Unidos. Claro. Y la Argentina apoyó esa resolución, que recordemos no es una resolución que no es vinculante. Sea vinculante, exactamente. Claro, sé que fines prácticos son más teóricos, por decirlo de alguna manera. Es un posicionamiento político. Claro. Digamos que es una instancia de parte de las Naciones Unidas en la cual se le pide a los Estados Unidos que retire esa normativa, pero no tiene poder directamente sobre sus acciones. Claro. Ni siquiera desde lo orgánico, es decir, desde la función misma de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, está bueno lo que mencionás, que es cómo se decide un bloqueo a un determinado país. Consejo de Seguridad, hay miembros permanentes, miembros que no son permanentes, ¿no? Que son transitorios. Sí. Solamente miembros permanentes como Estados Unidos o Rusia, China ahora tienen poder de veto, es decir, si no comparten la opinión, no procede. Ahora, ya tenemos en la historia varias intervenciones de Estados Unidos donde no le importó absolutamente nada lo que decía la ONU o lo que decía el Consejo de Seguridad. Sí, la ONU es un organismo que a nivel internacional se encuentra, bueno, desde su creación fue perdiendo gradualmente legitimidad en las decisiones que fue tomando. Hay múltiples conflictos internacionales en los cuales las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una decisión y no fue respetada. Claramente, como internacionalista, no es lo que uno busca. Claro. Si buscamos la paz mundial o un orden que sea relativamente pacífico, se esperaría que todos esos órdenes institucionales sean respetados, porque aunque sea garantiza una mayor pluralidad en la toma de ciertas decisiones. O sea, está bien, no es que necesariamente lo que decida la ONU o el Consejo de Seguridad va a ser lo más justo, pero siempre es preferible que haya una pluralidad de voces al momento de tomar ese tipo de decisiones, como ir a la guerra, como imponer sanciones económicas, un bloqueo. Ahora, ¿cuál sería el motivo, por ejemplo, para que el Consejo de Seguridad imponga un bloqueo? ¿Que represente una amenaza global a ese determinado Estado? Que represente una amenaza global, que se encuentre actuando en contra de la normativa del derecho internacional de manera explícita, que esté realizando crímenes de guerra, por ejemplo. Violaciones de derechos humanos. Violaciones graves de derechos humanos, que impliquen un atentado a nivel del derecho internacional. Claro. Un posible genocidio. Todas esas serían cuestiones en las cuales el Consejo de Seguridad tiene como una de sus medidas posibles establecer un bloqueo o intervenciones económicas, que también, recordemos, puede establecer intervenciones militares. Claro. Puede disponer que se haga una intervención en cierto país de cierta manera específica, que no es el objetivo, pero puede suceder también. Ahora, cuando analicemos el bloqueo a Cuba, esto tiene una razón de ser, crisis de los misiles hace muchísimo tiempo. Obviamente que la cercanía de Cuba con la Unión Soviética motivó toda esta cuestión, que después nunca más se liberó.
Pero hoy, ¿cuál sería el argumento de Estados Unidos, me refiero, ¿no? Para sostener un bloqueo económico? ¿Qué denuncian? ¿Violaciones de derechos humanos? ¿Que no hay un gobierno realmente, un sistema realmente democrático? ¿Cuál es el planteo? Las medidas del bloqueo fueron relativizadas en cierto punto durante la presidencia de Obama. Sí, Fue el principal acercamiento que hubo desde el comienzo del bloqueo y ciertas medidas se fueron flexibilizando. Eh, el principal argumento es un argumento geopolítico, diría claro. yo. Es un posicionamiento en contra de ese bloque comunista que, si bien una vez que termina la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, se, se, se podría decir que para de existir el bloque oriental o comunista, siguen habiendo ciertos países que mantienen el régimen comunista independientemente de esto, como ser Bielorrusia o Cuba, Claro. que son países que aún después de la caída de la Unión Soviética mantienen ese modelo. A nivel internacional, durante los 90 hay un posicionamiento casi general a nivel mundial a favor del liberalismo, de un posicionamiento alineado con los Estados Unidos, en el cual Cuba no ingresa, no se ayorna a esa movida que algunos llaman neoliberal. Sí, eh, entonces el bloqueo continúa en una suerte de represalia ideológica, política y de posicionamiento de los Estados Unidos como hegemón, que sigue manteniendo un lineamiento de esa idea occidental, liberal. claro. Podemos Sí, hacer la comparativa Cuba-Venezuela, si se quiere, ¿no? Que también está sí, experimentando un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Y en Venezuela es bastante, si bien ahora se habla de violación de derechos humanos, lo cual seguramente argumentos deben encontrar para eso, pero originariamente tiene que ver con una elección que no ganó el candidato que quería los Estados Unidos y se impulsa un bloqueo en contra de un régimen antidemocrático, diría Estados Unidos. sí. O sea, alguien me resulta un gobierno que no es favorable y que tiene recursos importantes como el petróleo de Venezuela, y yo a Estados Unidos voy y impongo un bloqueo sin consultarle a nadie. O sea, no tiene sustento en el derecho internacional. Las medidas que se toman del bloqueo inicialmente por parte de los Estados Unidos tienen que ver con, bueno, este posicionamiento de el gobierno no sigue parámetros democráticos, entonces Claro. nosotros somos garantes de la democracia, entonces vamos a imponer este bloqueo. Igualmente hay dictámenes, si no me equivoco, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan Sí, de violaciones o de presuntas violaciones de derechos humanos, sí, en los cuales también se sustenta la medida que toma, o lo usa los Estados Unidos esto como fundamento para claro. la medida que toma. Igualmente, recordemos que Venezuela salió del Pacto San José de Costa Rica, dejó de tener vinculación con los organismos de derechos humanos a nivel Américas, Sí, y eso implica que, por un lado, la vigilia de esas violaciones de derechos humanos sea muy vidriosa, es muy difícil controlar qué está sucediendo realmente en ciertos aspectos, y por otro lado, bueno, esto sirve por un lado para fundamento de los Estados Unidos para imponer ese bloqueo en Venezuela, y también dificulta que de otra manera legítima se impongan este tipo claro, de sanciones o responsabilidades al gobierno venezolano. Por claro. ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de imponer sanciones, no necesariamente, no bloqueos, no este tipo de sanciones interestatales, pero sí sanciones pecuniarias o algún tipo de resarcición e indemnización a cargo de los gobiernos latinoamericanos o que hayan firmado que tengan en vigencia el Pacto de San José de Costa Rica. Claro. En Venezuela eso es imposible. O sea, si hoy la Argentina realiza una violación de derechos humanos que sea significativa, un No caso puede. puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e imponerse sanciones a la Argentina como país. A Venezuela no. Claro. Esa situación sí es una realidad que tiene que ver con el entramado jurídico internacional en el que se encuentra Venezuela también. De hecho, hemos tenido algunos fallos en contra, no por delitos de genocidio o sacando la dictadura militar, me refiero, ¿no? Sí, Del retorno a la democracia. Hemos tenido algunos fallos, pero quizás no tan polémicos, sino para temas puntuales. Se me ocurre el caso Fornerón, por ejemplo, ¿no? Donde falla en sí. contra de nosotros. Pero volviendo a Cuba, a ver, la votación de Argentina de ayer fue coherente como siempre votó Argentina. Obviamente que algo pasó ahí, porque la postura del gobierno de Javier Milei es alineado a Estados Unidos e Israel. Uno entiende por qué la salida de Diana Mondino, que en realidad había otros motivos por detrás también. ¿Hubiera sido histórico que Argentina vote en contra, por ejemplo? Sí, habría representado un cambio en el posicionamiento de Argentina a nivel internacional. Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes tener Sí, en cuenta cuando analizamos esta situación.
La primera es general un problema de la Argentina en la política exterior, que para mí también aplica a otras áreas, pero en la política exterior sobre todo, y una falta de políticas y de consensos en política exterior a largo plazo. No hay una estrategia argentina en política exterior a largo plazo. Entra un gobierno, dice yo voy a tomar este posicionamiento y cambia todo. En Brasil, por ejemplo, esto es distinto. La Cancillería, Itamaraty en Brasil, es mucho más profesional, mucho más profesionalizada. Hay una estrategia a largo plazo, hay ciertos posicionamientos que se mantienen y el grado de profesionalización y de personas técnicas de relaciones exteriores que ocupan cargos altos y se cargan de esas decisiones es mayor que en la Argentina. Claro. ¿Eso qué implica? Brasil puede tener un gobierno de izquierda y después un gobierno de derecha y claramente va a haber un cambio en la política exterior, pero hay un posicionamiento lineal que se mantiene. En la Argentina este es un claro ejemplo de que aún en cosas que podrían mantenerse hace cierto tiempo como un estándar, no existen como estándar realmente, porque no hay una política a largo plazo. O sea, si cualquier persona me dice ahora, ¿cuál es la estrategia a 20 años que tiene la Argentina en política exterior? Y no existe, porque si viene un gobierno opuesto a Javier Milei probablemente cambie todo. Claro. Y en otras situaciones también pasa lo mismo, quizás en educación, en economía. La falta de políticas a largo plazo es un problema estructural de la Argentina a nivel nacional, que ahora en política exterior se ve en estas situaciones. Entonces, entendiendo esto, vamos a lo coyuntural. O sea, en estos 4 años, ¿cómo están desarmando y armando todo de nuevo, como cada gobierno? Sí. Bueno, el nuevo armado de política exterior, por así decirlo, es un alineamiento completamente, o casi vinculante con Estados Unidos e Israel. Ya hacemos lo que ellos resuelvan que tenemos que hacer, básicamente, ¿no? En algunas cosas uno entiende que se hace. No, en todo lo que se pueda. Claro. En todo lo que se pueda. A mí esto sé que me preocupa mucho de esto, es la bajada de línea. Porque Mondino es un cargo político, son los cargos que se pueden remover, digamos, porque obviamente así funciona el sistema argentino. Pero después están los cargos de carrera dentro del Servicio de Relaciones Exteriores, donde hay personas que se han capacitado durante toda su vida, que han estado 20, 25 años formándose dentro del Servicio de Relaciones Exteriores, y hoy le llega un memorándum donde dice se tiene que abstener de cualquier opinión, decisión que vaya en contra de la ideología nuestra, que es alineación de Estados Unidos e Israel. O sea, hay una cuestión que es hasta autoritario lo que se están proponiendo, ¿no? Yo no sé si les diría necesariamente autoritario, pero sí hay una cuestión de verticalidad y de imposición de un cierto lineamiento en la política exterior. Creo que es un vicio indefectible de la estructura que tenemos en nuestro sistema de política exterior. Si cada 4 años vamos a estar rearmando y armando nuestra política exterior en un mundo en el cual los movimientos están muy internacionalizados actualmente, recordemos que Javier Milei, vamos a hablar de Javier Milei en específico, él no es fruto de un movimiento interno exclusivamente de la Argentina. A nivel internacional hay una camada, si queremos decir, un movimiento de líderes o candidatos a roles presidenciales que tienen un cierto alineamiento de derecha, más popular o con ciertas particularidades comunicacionales, ideológicas y demás, liderados por Donald Trump, similares con Bolsonaro en Brasil, en el cual está circunscripto. No es que Javier Milei es aislado a lo que pasa a nivel internacional. Entonces, el hecho que un presidente que está alineado con cierto movimiento a nivel internacional, que se encuentra alineado con Estados Unidos e Israel, tome la presidencia en Argentina, y que no tengamos una institución suficientemente fuerte como para mantener una estrategia a largo plazo, significa que necesariamente toda la política exterior tienda hacia eso. Claro. Por un lado, tiene una ventaja el alineamiento en la política exterior, que es la gobernabilidad. Si yo tengo un plan de gobierno que implica este alineamiento con Estados Unidos para conseguir ciertas cosas, entonces garantiza que toda la estructura del gobierno funcione de esta manera. Ahora, la gran desventaja, que es lo que estamos hablando, es en 4 años no se solucionan problemas estructurales. No tiene estabilidad. Y un acuerdo internacional, un posicionamiento estratégico a nivel mundial, una apertura de muchos mercados a la vez y un crecimiento en el desarrollo diplomático de la Argentina implica política a largo plazo, implica estrategias a largo plazo que permitan que la Argentina se inserte en la mayor cantidad de mercados, estructuras diplomáticas, organizaciones a lo largo del tiempo. Claro. Eso es lo más favorable que no sucede en la Argentina. Para eso necesitas instituciones fuertes, es lo que nos pasa en Argentina en todas las áreas, no solamente política exterior. Sí. No me gusta comparar con otros países, ¿no? Porque
cuando vos mirás referencia, mirás Estados Unidos, ¿no? Y decís, Sí. lo tienen resuelto hace mucho los estadounidenses, al tema de la política exterior, ¿no? Cambia un poquitito. En realidad, ¿qué es lo que cambian? ¿Quién va a ser el adversario? Pero ellos mantienen su política. De hecho, tenía un profesor que siempre me decía, cuando alguien venía un presidente y quería cambiar algo de manera radical en Estados Unidos, el Congreso le decía, bueno, presentame tu doctrina, ¿no? Porque Sí. tenemos la doctrina Monroe, que duró hasta cuándo, Segunda Guerra Mundial más o menos. Sí. O sea, ellos lo tienen establecido, pero lo piensan de acá a 100 años. Nosotros cada 4 años estamos cambiando, es complicado. Sí, nosotros cambiamos cada 4 años y eso habla de que no existe la estrategia. Claro. Porque una estrategia a 4 años es imposible. Si pensamos, por ejemplo, en inversiones de gran calibre, estamos pensando en gente que va a invertir miles de millones de dólares y, no sé, un inversor de esas características no invertiría miles de millones de dólares por algo de 2 años, 3 años, si no sabe cuál va a ser la seguridad de lo que sigue. Y esto debería ser algo a tener en cuenta independientemente del gobierno que esté. Pensar las instituciones con estrategias a largo plazo, para lo cual yo creo que un consenso partidario sería muy fructífero, saludable para las instituciones. Es decir, si bien Javier Milei obtuvo en el balotaje una mayoría, bueno, si vamos a pensar estrategia a largo plazo, sentarse a negociar con los otros partidos y pensar Y es lo que no qué está cuestiones. haciendo. Es lo que no está haciendo. Yo creo que lo que están pensando también los inversores es, bueno, hoy tenemos una posibilidad de apertura indiscriminada, si se quiere, de este presidente. En algún momento también lo vimos algo parecido con Menem, en menos medida con Macri. El problema es, si tiene tanto poder el presidente de modificar todo lo que quiera de la manera que lo hizo Javier Milei, dentro de 4 años o 3 años, cuando suma otro, capaz que va por el sentido contrario. Exactamente, y eso creo que excede el cuadro político. Claro. Es una observación genérica de la institucionalidad argentina que genera una debilidad en política exterior. Pero ¿es una debilidad del sistema en sí o es una debilidad de quienes forman parte del sistema? Y Qué pregunta que... no, yo creo que es una debilidad del sistema en sí causada por una falta de consenso De los que y forman una parte. ineficiencia o una falta de voluntad política incluso. Porque quizás quienes moldean ese sistema no tienen una intencionalidad de generar estrategias que sean consensuadas, que trasciendan los ideales que tiene el gobierno nacional en el momento de su ejercicio. Esa cuestión yo lo veo muy difícil en un gobierno como el de Javier Milei, de sentarse y decir, a ver, qué cuestiones no están dentro de mi parámetro ideológico, pero yo creo que se podrían mantener como estrategia de política exterior a largo plazo. Claro. ¿Te parecía importante? Yo esto siempre lo conversaba con mi familia sobre todo, Sí. y con amigos, y yo le decía, ¿qué saben ustedes de política exterior argentina? Nada. O sea, si de política en general en Argentina tocan de oído, la gran mayoría tocamos de oído, de política exterior el común de la gente no está tan informada. Y yo creo que ese es un defecto que tenemos. Sí, yo creo que también habría que ver qué zonas estamos hablando y Ujú. cuáles son las problemáticas que aquejan a la población que uno consulta. Claro. Quizás acá en Tucumán hay una cierta desconexión con ciertos fenómenos internacionales, quizás porque se lo ve distante, Pues, porque la problemática del día a día es más mundana, no sé, la luz, el bache, llegar a la fin de sal. mes, casi llegar a fin de mes es un problema Exactamente, y debe quizás ser el único problema que trasciende a todos los gobiernos, ¿no? sí, pero, ¿sabes? Pienso en lugares de frontera, por ejemplo, lo internacional es algo del día a día. Si nosotros hablamos con gente de Orán, los conflictos que puede haber con la gente de Bolivia es Claro. algo de todo el tiempo. E inclusive en Buenos Aires el contacto que puede tener cierta gente con las embajadas, con mayor cantidad de población que viene de otros países, fuerza en cierto punto también pensar un poco en el plano internacional de nuestro país. Yo creo que es importante pensarnos de esa manera. Yo siento que Tucumán tiene, si busca mayor inserción a nivel internacional, tiene que pensarse de manera general como un actor que puede incidir a nivel internacional. Entonces, que todos pensemos que el rol de Tucumán puede ser relevante Claro. en Latinoamérica, en el mundo o lo que fuera, implica que también pensemos qué pasa en el mundo. Claro. Bueno, hay Que- organismos, ¿no? El Psicosur, por ejemplo, donde forma parte Tucumán. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, hay mucho contacto con el exterior en Tucumán. Hay empresas que exportan también. Claro. Hay gente, inmigrantes que también que viven acá. Entonces, pensar más esa inserción de nuestra provincia en el mundo y de nuestro país en relación a eso, Ujú. yo creo que sería algo muy positivo para la Argentina, pero que sí, coincido que no pasa, no es tan común Es verdad. que la gente piense en eso. Julián, no te quiero robar mucho tiempo, pero Sí. quiero cerrar la entrevista
Se nos viene una elección de las más importantes porque, bueno, obviamente es la principal potencia del mundo todavía, que es la elección en Estados Unidos, que va a cerrar dentro de un puñado de días. Ya están votando en Estados Unidos. Obviamente que no es lo mismo que gobierne Kamala Harris a que gobierne Donald Trump. Sí. Para el mundo no es lo mismo. No es lo mismo, las implicancias son completamente distintas. Donald Trump tiene una política más hacia el interior de los Estados Unidos, sí, en la cual, bueno, puede tener distintas repercusiones a nivel internacional. Yo creo que el gobierno nacional está muy expectante de una posible victoria de Donald Trump, que no está asegurada. Están muy parejos ambos candidatos, pero creo que habría que menguar un poco las expectativas al respecto. Yo entiendo que el hecho de que gane Donald Trump podría ser favorable para la Argentina, pero no va a implicar una lluvia necesariamente de inversiones en el país. Pero bueno, quizás alguna que otra negociación puede salir favorable. Entonces sí hay que estar atento, hay que pensar que el futuro de los próximos años va a depender a nivel internacional del resultado de esa elección, pero tampoco pensar que la victoria de Donald Trump va a cambiar radicalmente necesariamente la situación económica de la Argentina. Claro, no, esos ya son problemas que tenemos que resolver nosotros, ¿no? Exactamente. Puede dar una mano, pero... Sí, obviamente pueden dar muchas manos, pero si las decisiones que tomas aquí no van por buen puerto, vamos a caer siempre lo mismo. Julián, sí, gracias por venir. Muchísimas gracias, un gusto.